Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, de la primera carta de Juan, el capítulo 2. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan un pecado. Pero si alguno comete un pecado, tenemos un ayudante que está junto al Padre, Jesucristo, uno que es justo. Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y por esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si seguimos obedeciendo sus mandamientos. El que dice, yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero si alguien obedece su palabra, el amor a Dios realmente se ha hecho perfecto en él. Por eso sabemos que estamos en unión con Él. El que dice que se mantiene en unión con Él está obligado a seguir andando como aquel anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Con todo, les escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero, en el caso de él y en el de ustedes, porque la oscuridad se está yendo y la luz verdadera ya está brillando. El que dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano se mantiene en la luz, y en él no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por causa del nombre de Él. Padres, les escribo porque ustedes han llegado a conocer al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Niñitos, les escribo porque han llegado a conocer al Padre. Padres, les escribo porque han llegado a conocer al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor al Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene, provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también,
pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Niñitos, es la última hora. Ustedes oyeron que viene el anticristo. Incluso ahora han aparecido muchos anticristos y por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros, porque si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Pero salieron para que quedara claro que no todos son de los nuestros. Ustedes han recibido una unción que viene del Santo, y todos ustedes tienen conocimiento. Les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira proviene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? ¿No es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo también tiene al Padre. Y ustedes que oyeron desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que oyeron desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en unión con el Hijo y en unión con el Padre. Además, esto es lo que Él mismo nos prometió, la vida eterna. Les escribo estas cosas sobre los que tratan de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no necesitan que nadie les esté enseñando. Pero la unción que viene de Él, que es verdadera y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas. Tal como les ha enseñado, manténganse en unión con Él. Así que ahora, hijitos, manténganse en unión con Él para que cuando Él sea manifestado, podamos hablar con confianza y no nos apartemos de Él avergonzados durante su presencia. Si ustedes saben que Él es justo, también saben que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. Hoy, de la lectura que hemos escuchado tú y yo el día de hoy, ¿qué nos quiere decir para nuestra vida, hermanos? Hoy Dios nos habla de una manera muy especial a ti y a mí, hermanos. Nos habla de una manera amorosa, pero a la vez corrigiéndonos y haciéndonos ver realmente el camino que tenemos que seguir. Nos hace ver y entender el lugar en el que nos encontramos y al lugar al que tenemos que ir. Esto nos debe de servir a ti y a mí, hermanos, para que tengamos la plena confianza que realmente nuestro Padre, Dios Yahvé, nos ama y que está al pendiente de ti y de mí y de todos aquellos que se acercan con un corazón sincero, con humildad a Él. Pero dejemos que la palabra de Dios nos vaya explicando lo que hoy nos quiere decir. Fíjate la manera especial en cómo nos habla el día de hoy y con el amor que nos habla. Empieza diciendo la lectura: hijitos míos. Hijitos míos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hijos de Él. ¿Por medio de qué? Del bautismo que hemos recibido y del sacrificio que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. Por eso es que hoy Dios, la palabra de Dios nos dice y nos empieza diciendo: hijitos míos.
hijos míos, diciendo, aquí estoy y estoy preocupado por ustedes. Por eso les hablo y les digo el camino que tienen que seguir y cómo tienen que seguir. Porque Dios realmente nos habla y quiere que tú y yo estemos realmente siempre y por la eternidad junto a Él, hermanos. Entonces fíjate, la palabra de Dios nos empieza diciendo, hijitos míos, les escribo estas cosas a ustedes, hijitos míos, para que no cometan un pecado. Les escribo estas cosas para que no cometan un pecado, para que sepan distinguir y sepan lo que es malo y lo que es bueno. Por eso les escribo. Y para que no cometan un pecado. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero si alguno comete un pecado, porque Dios sabe que tú y yo cometemos pecados, a pesar de que Dios nos instruye y nos dice y nos muestra el bien y el mal, para que tú y yo podamos agarrar el camino correcto y no pequemos. Pero Dios sabe que tú y yo, por la imperfección y por esta carne en la que nos encontramos, pecamos de una y otra manera. Dios nos dice con todo su amor que Él nos tiene. Pero si tú, hijito mío, cometes algún pecado, déjame decirte que tienes un ayudante que está junto al Padre, o sea, que está junto a Dios. ¿Y quién es? Es nuestro Señor Jesucristo. Debes de saber, hermano, que tú y yo que somos pecadores y cometemos pecados, tenemos un ayudante que está al lado de nuestro Padre para interceder por mí y por ti, por todos los errores que hemos cometido. Y ese ayudante es nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la palabra, porque uno que es justo, y nuestro Señor Jesucristo es justo. Él es un sacrificio de reconciliación por nuestros pecados. Jesucristo fue el sacrificio que reconcilió a la humanidad con Dios por medio de nuestros pecados. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo liberó y alcanzó el pago de nuestros pecados. Y al alcanzar el pago de nuestros pecados, tú y yo quedamos perdonados. Por eso dice la palabra de Dios, Él es un sacrificio de reconciliación, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Porque acuérdate que por nuestros pecados tú y yo no podemos acercarnos totalmente a Dios. Porque nuestros pecados manchan nuestra alma. Y acuérdate que todo lo que esté manchado no puede estar ante la presencia de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo, que está a un lado, a la derecha de nuestro Padre, Dios Yahvé, está intercediendo por ti y por mí, por todos nuestros pecados, para que por medio de sacrificio alcancemos el perdón de nuestros pecados y así tú y yo podamos estar limpios, sin manchas de nuestra alma, de nuestra vida, y podamos el día de mañana entonces sí estar frente a la presencia de Dios por siempre y para siempre y por toda la eternidad, hermanos. Dice, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, fíjate, el sacrificio de Jesucristo no solo fue por nuestros pecados tuyos y míos, no, dice la palabra de Dios, que fue por los pecados de toda la humanidad, hermanos. Hasta dónde y tan grande se manifestó el grande amor de nuestro Padre Dios Yahvé por medio del Señor Jesucristo. Y ese amor que se manifestó, nuestro Señor Jesucristo también lo manifestó para toda la humanidad, mis hermanos. Por eso es que hoy Dios nos menciona y nos dice, hijitos míos.
Dice, y por eso sabemos que lo hemos llegado a conocer, si seguimos obedeciendo sus mandamientos. Dios nos manda a que tú y yo obedezcamos sus mandamientos, porque obedeciendo sus mandamientos, tú y yo vamos a poder salir adelante. Vamos a poder seguir caminando y vamos a poder irnos limpiando y purificando de todos esos pecados y esos errores que hemos cometido y que son manchas que manchan nuestra vida, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios, el que dice, yo he llegado a conocerlo, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Todo aquel que dice que conoce a nuestro Señor Jesucristo y que sabe del sacrificio, pero no sigue los mandamientos, es un mentiroso, hermanos. Porque aquel que conoce a nuestro Señor Jesucristo y sabe del sacrificio, y sabe del grande amor de nuestro Padre Dios Yahvé que manifestó por nuestro Señor Jesucristo, debe de seguir los mandamientos que Dios nos da por medio de su palabra. Dice, por eso sabemos que estamos en unión con Él. El que dice que se mantiene en unión con Él está obligado a seguir andando como Él anduvo. El que dice que se mantiene en unión con Él. Tú y yo estamos en unión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque lo conocemos, porque sabemos lo que Él hizo, porque sabemos de su evangelio y sabemos que Él es el camino, la verdad y la luz para llegar hacia nuestro Padre Dios Yahvé. Entonces la palabra nos dice que si tú y yo estamos en unión con nuestro Señor Jesucristo, dice que también estamos obligados a seguir andando como Él anduvo. ¿Y Él en qué anduvo? Primera, en el amor de Dios, hermanos. Después, obedeciendo ¿a quién? A nuestro Padre Dios Yahvé, por medio de lo que Él decía. Dice la palabra de Dios, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que ha tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes oyeron. Con todo les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero, en el caso de él y en el de ustedes, porque la oscuridad se está yendo y la luz verdadera está brillando. La oscuridad se está yendo y la luz verdadera está brillando. ¿Por qué? Porque antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo, el mundo estaba totalmente en tinieblas, en oscuridad. No había luz que guiara al pueblo de Israel y a la humanidad hacia el camino correcto que tenían que seguir, que era ¿quién? Hacia nuestro Padre Dios Yahvé. Ahora que ha venido nuestro Señor Jesucristo y que ha hecho el sacrificio y todo lo que ha pasado, Dios nos manifiesta y nos dice que la oscuridad se está yendo. Principalmente si tú eres obediente a los mandamientos de Dios. Si tú te esfuerzas por cada día poner en práctica lo que Dios está diciendo, dice la palabra de Dios que entonces la oscuridad se está yendo de ti, las tinieblas se están alejando y la luz verdadera está empezando a brillar en ti. Porque Dios también nos manda que tú y yo tenemos que ser luz. ¿Luz para qué? Para guiar también a aquellos que están en la oscuridad hacia el camino que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la luz que nos guía hacia el camino de nuestro Padre Yahvé. Y nosotros tenemos también que ser luz para iluminar y guiar el camino a todas aquellas personas que todavía se encuentran en tinieblas. Por eso es importante, hermanos, que todos los días nosotros nos mantengamos en comunicación y en oración con nuestro Padre Dios Yahvé, pidiéndole que nos ayude a que día a día podamos seguir caminando, pidiéndole a que nos
dé la obediencia para obedecer lo que Él nos pide por medio de su palabra, y que podamos seguir aquel que Él nos ha dejado, que es nuestro Señor Jesucristo. Es importante que día a día estemos constantemente en comunicación y oración con su Padre Dios Yahvé, para que así tú y yo podamos también ser luz para poder guiar a aquellas personas que todavía se encuentran en la oscuridad y en tinieblas, hermanos. Porque todavía en la actualidad en la que nos encontramos en este mundo, hay muchas gentes, muchas personas que se encuentran en tinieblas, en la oscuridad, y no saben para dónde caminar. ¿Por qué? Porque no ven ninguna luz. Entonces estamos obligados a tú y yo también a hacer luz para poder guiar a todas las personas que están oscuras por medio de aquel que nos está iluminando, que es nuestro Señor Jesucristo, para que así todos podamos llegar el día de mañana hacia la presencia de aquel que nos está esperando y que es nuestro Padre y Dios verdadero, Yahvé, mis hermanos. Ahora dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Hermano, tú dices que estás en la luz, pero en tu corazón hay odio hacia un hermano o hacia un prójimo. Dios te invita a que sueltes ese odio, ese rencor que tengas hacia tu hermano o hacia algún prójimo. Un prójimo quiere decir hacia un ser humano que habita en este mundo. Porque Dios quiere que en ti y en mí no exista odio ni rencor hacia ninguna persona. Dios quiere que en ti y en mí exista el amor para poder amar a todos nuestros hermanos, amar a Dios y sobre todo amar al prójimo. Por eso es claro, la palabra de Dios dice: el que dice que está en luz pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Si en tu corazón hay un odio, un resentimiento por alguien, hermanos, hoy Dios, la palabra de Dios está diciendo que tú todavía estás en oscuridad. Y Dios te invita a que saques dentro de ti ese odio y ese rencor que tengas sobre cualquier persona, sea por la circunstancia que haya sido. Sácalo dentro de ti, porque Dios te invita y me invita a mí a que nosotros tiene que haber amor, para amar primeramente a Dios, para amar a nuestros hermanos y amar al prójimo, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que ama a su hermano se mantiene en la luz. El que ama, el amor. A lo que Dios nos invita que tú y yo tenemos que tener entre nosotros es amor. Porque entonces sí nos mantendremos en la luz, en esa luz que Dios quiere que seamos, para que seamos también luz, para que podamos ser luz y guía para todos aquellos que se encuentran en tinieblas y en oscuridad. Luz para que sigan aquel que Dios nos ha puesto, que es nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Dice: el que ama a su hermano se mantiene en la luz, y en él no hay nada que lo haga caer. Y en él no hay nada que lo haga caer. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si hay luz en tu vida, vas a poder ver por dónde vas a caminando y por dónde todo. Si está un pozo, lo vas a poder brincar. Si no hay luz en tu vida y hay oscuridad, en el primer pozo que haya, lo que sea, te vas a caer, hermano. Dice: pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va. El que está en la oscuridad no sabe a dónde va, hermanos, porque no ve el camino. Ocupamos esa luz que es nuestro Señor Jesucristo para poder caminar. Grábatelo, mi hermano. Ocupamos de la luz de nuestro Señor Jesucristo para poder caminar y seguir ese camino.
que Dios nos ha dejado y que nos va a conducir hacia la vida eterna y hacia la presencia de nuestro Padre Dios Yahvé. Y sigue diciendo: hijitos míos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados a causa del nombre de Él. Hijitos míos, hijos, les escribo para que sepan que sus pecados ya han sido perdonados por el nombre de Él. ¿De quién? De nuestro Señor Jesucristo. Padres, les escribo porque ustedes han llegado a conocer al que existe desde el principio. Padres, tú eres padre, hermano, yo soy padre. Jóvenes, a todos los jóvenes, les escribo porque han vencido al maligno. Niñitos, les escribo porque han llegado a conocer al Padre. Padres, les escribo porque han llegado a conocer al que existe desde el principio. Jóvenes, les escribo porque son fuertes, porque están llenos de juventud, de fuerza, de energías. No desperdicien su juventud y sus fuerzas en cosas que no los llevan a nada bueno. Jóvenes, no desperdicien su vida en cosas que no les van a servir para nada. Jóvenes, utilicen sus fuerzas y sus energías para hacer el bien, para fortalecer el amor y así puedan construir una fortaleza en su vida. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Ojo, hermanos. Tú y yo no nos encontramos ahorita, hermanos, en este momento y en este instante. Nos encontramos en el mundo. Y fíjate lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Atención. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ustedes se encuentran en el mundo en este instante y en este momento porque tienen que estar ahí por un tiempo, para que vean, para que aprendan y entiendan lo que realmente deben aprender. ¿Y qué deben de aprender? ¿Qué debemos de aprender, hermanos? Que las cosas que están en el mundo son pasajeras. Que las cosas que están en el mundo no son eternas. Por eso es que Dios nos invita a que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque son pasajeras. Amemos al que realmente existe y es eterno, que es nuestro Padre Dios Yahvé. A Él sí amémoslo, porque Él es eterno. Y Él sí nos va a llevar a la vida eterna. Y sigue diciendo: si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en el mundo. ¿Cuántas personas y seres humanos que habitamos en este mundo están enamorados de las cosas del mundo y se aferran a las cosas del mundo, hermanos? Hay muchas y muchas personas. Y tal vez puede haber hermanos entre nosotros que amen al mundo. Puede ser que sí, hermano, porque estamos en este mundo. Y en este mundo hay muchas cosas que a nuestro cuerpo carnal le llaman la atención y nos jala a que amemos esas cosas. Pero Dios nos invita a que no amemos las cosas del mundo, porque dice la palabra de Dios que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y
la ostentación de las cosas que uno tiene provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Otra vez, fíjate bien, fíjate bien y pongamos atención, dice la palabra de Dios. No amen al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque las cosas que hay en el mundo, tanto los deseos de la carne como los deseos de los ojos, lo que vemos. ¿Por dónde entra el amor de las cosas del mundo? Por lo que vemos. Ya me gustó aquello, ya me gustó aquello, ya me gustó para allá, ya me gustó para acá. Sea cualquier cosa, entra, ¿por qué? Por los ojos, por lo que vemos. Y después, eso se va a conectar al corazón. Por eso dice la palabra de Dios, los deseos de los ojos, porque con estos ojos vemos todas las cosas y es con lo que nos enamoramos de las cosas, ya sea de un carro, ya sea de unos zapatos, de unos tenis, cualquier cosa, pero empieza por la vista que vemos, hermanos. Y dice la palabra de Dios, los deseos de los ojos y la ostentación de las cosas que uno tiene no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Además, el mundo se está yendo y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Que es a lo que Dios nos invita a ti y a mí día tras día, hermanos. A que hagamos su voluntad de Él. Porque al hacer su voluntad de Él, dice la palabra de Dios, que viviremos para siempre. Por eso es que la invitación día tras día, a que nos esforcemos por hacer la voluntad de Dios, a que pongamos en práctica lo que Dios nos dice, porque si lo ponemos en práctica vamos a estar haciendo su voluntad de Él, y entonces dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. Entonces estamos invitados a que hagamos la voluntad de Dios, mis hermanos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Les escribo también estas cosas sobre los que tratan de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes. Y no necesitan que nadie les esté enseñando. La unción que recibieron ustedes. ¿Cuál es la unción que hemos recibido, hermanos? El bautismo, la confirmación, que es la imposición de las manos, que es el Espíritu Santo. Es la unción que tú y yo hemos recibido, hermanos. El bautismo y la imposición de las manos, que es el Espíritu Santo. Es lo que tú y yo hemos recibido, y dice la palabra de Dios. Permanece en ustedes. Esa unción ya permanece en ustedes desde el momento en el que la recibieron, y no necesitan que nadie les esté enseñando. ¿Por qué? Porque lo único que nos enseña a ti y a mí es nuestro Padre Dios Yahvé por medio de su palabra. No ocupamos que nadie más nos enseñe. Se oirá tal vez feo, arrogante, pero es la verdad. Tú y yo, hermanos, no necesitamos que nadie más nos enseñe, excepto nuestro Padre Dios Yahvé. Y nos enseña por medio de ¿qué? De su palabra. Y por medio de su palabra es que tú y yo vamos aprendiendo día tras día lo que Dios nos va diciendo que quiere que hagamos. Ese es el aprendizaje. Y el mejor aprendizaje que estamos recibiendo es el de nuestro Padre y Dios y verdadero Yahvé, que es por medio de su palabra. Pero la unción que viene de Él, que es verdad y no es mentira, les está enseñando acerca de todas las cosas. Nuestro Padre Dios Yahvé nos está enseñando acerca de todas las cosas, de lo bueno y de lo malo, de lo bueno para que tú y yo lo hagamos, de lo malo para que no lo hagamos, mis hermanos. Tal como les ha enseñado, manténganse en unión con Él. Mantengámonos en unión con nuestro Padre Dios Yahvé,
por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Mantengámonos en unión con ellos, porque nuestro Padre Dios Yahvé es la verdad. Nuestro Señor Jesucristo es el camino, la luz y la vida para llegar a nuestro Padre y Dios y verdadero Yahvé. Así que ahora, hijitos míos, manténganse en unión con Él, con nuestro Señor Jesucristo, para que cuando Él sea manifestado podamos hablar con confianza y no nos apartemos de Él avergonzados durante su presencia. Si ustedes saben que Él es justo, también saben que todo el que practica la justicia ha nacido de Dios. Nos despedimos con estas palabras, mis hermanos. Si ustedes saben que Él es justo, también saben que todo el que practica la justicia ha nacido de Él, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndoles la cordial invitación que siempre les hago, que escuchemos atentamente la palabra de Dios, que la acojamos con nuestras manos y la metamos a nuestro corazón, pero sobre todo que la pongamos en práctica, porque al ponerla en práctica vamos a ir haciendo la voluntad de nuestro Padre Dios Yahvé. Y hoy Dios nos ha dicho que todo aquel que haga su voluntad vivirá para siempre, mis hermanos. Bien, mis hermanos, me despido no sin antes haciendo una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Padre y Dios mío verdadero, me dirijo ante ti con toda la humildad, Señor, sabiendo que tú eres mi papito, que me amas y que quieres siempre lo mejor para mí. Gracias, Padre Dios Yahvé, por esta vida, por la salud y las fuerzas. Gracias por el techo que me das, por los alimentos y por todas las bendiciones que tú derramas día tras día sobre mi persona y sobre toda mi familia. Papito, quiero pedirte, Señor, quiero suplicarte humildemente, Señor, que no olvides que nosotros somos hijos tuyos, somos creación tuya y que pertenecemos a ti porque tú nos hiciste para allá. No permitas que por ningún motivo Satanás el maligno se apodere de nosotros y nos destruya y nos haga apartarnos de ti. Por favor, que por tu santísimo, precioso y poderoso y majestuoso nombre y por el Señor Jesucristo y el del Espíritu Santo, que quede reprendido por siempre y para siempre de nuestra presencia Satanás y todos sus achichincles, y quede reprendido todas aquellas personas que nos quieran hacer algún daño. Te lo pedimos por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. También, papito, queremos alabarte y glorificarte como solo tú te lo mereces, Padre de Dios, porque solamente a ti reconocemos que es al único que tenemos que alabar y glorificar, porque eres el único de recibir toda alabanza, honor y gloria. Pero queremos por medio de esta alabanza agradecerte todo lo que nos has dado, ya que no podemos pagarte, pero sí queremos ser agradecidos y queremos agradecerte por medio de esta alabanza, oh mi Padre amoroso, Dios y verdadero Yahvé. Amén. Mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La
los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. El que no ama a su hermano no se acerque a su juguete. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Perdonemos al hermano como Cristo nos perdona. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Lo que nos fuimos al hermano, a Dios mismo se lo hacemos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. En la vida y en la muerte, Dios nos ama para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Es cristiano aquel que sirve con amor y alegría. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Bien, mis hermanos, no se olviden que los amo con todo mi corazón. Esforcémonos, hermanos, realmente, por amar a nuestro Padre Dios Yahvé, amar a nuestro prójimo, amar a nuestro hermano y hacer la voluntad de nuestro Padre Dios Yahvé, como Él nos lo ha dicho. Porque si hacemos su voluntad, entonces tú y yo viviremos para siempre.